Saludemos amigos, les habla Jaime Claudio, médico de familia, y para mí siempre es un placer estar aquí todos los lunes y en las redes sociales, que los pueden ver en cualquier momento en nuestra página de Facebook DR Claudio o la página de la página web drjaimeclaudio.com o en las redes de Radio Isla. Y hoy vamos a estar tocando un tema bien importante, el dolor crónico, el manejo integrado. Cómo podemos usar el cannabis y mucho más para poder lograr una negociación sabia con ese dolor. Vamos a estar explicándole de qué trata la naturaleza del dolor crónico, cómo muchas de las preconcepciones que tenemos son falsas y nos llevan a que ese dolor nunca lo podamos manejar adecuadamente, ya que es muy distinto al dolor agudo. Y para meterle mano a este asunto, tengo a un gran amigo, hermano, al monje budista José Luis Díaz de Villegas, que hace como 5 años atrás hicimos una intervención que estamos aquí destacándoles en pantalla, donde hicimos unas noticias agradables, el efecto de en el pueblo de que todo el mundo empezara a meditar, qué pasaría en nuestro estado de ánimo. Así que eso nos sirvió de discusión en aquel momento, y pues ya mismo vamos a estar discutiendo esto. Así que déjenme darle esa bienvenida al hermano. Déjenme hacer aquí un cambio de cámara. Vamos entonces a pasar acá. José Luis, gracias por estar con nosotros. Es un placer recibirte de nuevo y dialogar sobre este tema que nos parece que es muy importante. Pero antes que todo, los dos nos dimos una encomienda de subir un pequeño monte Everest, y fue leer el Quijote. Así que antes de entrar en estas ponderaciones sobre dolor crónico, mindfulness, manejo integrado, háblame de esa escalada, de esa satisfacción que se siente de leer el Quijote como adulto. Pues mira, es curioso leer como adulto, porque es algo que yo me propuse de jovencito y siempre me leía las primeras 20 o 30 páginas y ahí se quedaba. Y entonces al cabo de los años, inspirado por ti, que te lo leíste recientemente, dije, pues vamos a meterle caña a esto. Y nada, lo terminé, como tú sabes, y es el tipo de libro que me tomó un tiempito entrar en él, pero una vez entras en él, o por lo menos fue mi experiencia, pues no quería salir. Se acabó el libro, se acabaron las 1000 páginas, y yo, bueno, no hay 1001, no hay una más, yo no quiero dejar a esta gente, como a veces uno ve una película, uno no quiere dejar a la gente, espérate, no me va a ver una secuela, porque son unos personajes tan bellos y tan redondeados, y aparte de todas las innovaciones técnicas desde el punto de vista de quien me interesa la literatura y lo que hizo Cervantes con la novela, ¿no? Que fue inventar, ¿no? Y todo lo que metió ahí en términos técnicos y de imaginación. A mí una de las cosas que más me impresionó fue la ternura, que no me la esperaba, sobre todo en la segunda parte. Pues la primera parte es una serie de aventuras y llega un momento en que uno se impacienta con Don Quijote, ¿sabes? Como que, hey, este tipo, ya, mano, ¿sabes? Ha cogido tanto golpe y sigue haciendo lo mismo. Y no solo tanto golpe, sino tanto golpe equivocado, porque él lee mal a la gente, ¿sabes? Y la gente lo lee mal a él, así que hay una confusión mutua y un malentendido mutuo, y hay algo de arrogancia en este hombre, aunque es un hombre que es como el camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones. Algo de eso tiene este hombre. Pero en la segunda parte, Cervantes lo trata a él y a Sancho y a los demás personajes con una ternura que no lo esperaba.
me impresionó mucho. Y Sancho Panza me encantó su sabiduría natural. Y el Quijote me acordó al trabajo de otro español, Luis Buñuel, porque en el Quijote, como tú sabes, pues tiene que ver mucho con el desengaño, ¿no? Con el despertar a la realidad, a ver las cosas como son, como dicen los anuncios de refresco, ¿no? Las cosas como son. La cosa es que terminas el Quijote y a ciencia cierta no sabes ni tú ni los personajes de verdad las cosas como son, porque al final Quijote está interactuando con personajes literarios igual que él, así que son personajes literarios dentro de personajes literarios. Él despierta de su locura, pero ¿a qué despertó? ¿Tú sabes? ¿Qué realidad despertó? Entonces, pues, nada, me recuerda a Buñuel, porque Buñuel en las películas de él, si las has visto, ocurre mucho que estás 15 o 20 minutos, ¿verdad?, de drama, y de pronto, en la próxima escena, esa misma persona, el personaje principal, se despierta y te das cuenta que lo último que has visto, esos 15 minutos, han sido un sueño. Y nada, se despierta y continúa con su vida y sigue 10 o 15 o 20 minutos más, y de pronto ocurre lo mismo. Y es que esto que ahora tú creías que era la realidad también es un sueño. Y sigue así, un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño. Y el Quijote un poquitito como eso. Claro. Entonces, yo creo que es bien importante recalcarle a la gente, ¿verdad? Este es un refrán que yo estoy usando, los pies en la tierra y los zapatos en la gloria. Eso era un anuncio de la década de los 70. Y yo creo que la dialéctica, ¿verdad? El ir y venir del diálogo del Quijote es que cada uno tiene que trabajar de momento a momento lo que es real, lo que es posible, de que esto no está preconcebido, que ya no está escrito en piedra, sino que tú con el sudor de la razón, ¿verdad? Porque yo creo que si algo el Quijote es una obra en contra del idealismo desenfrenado, sí, tienes que tener aspiraciones, pero tienen que estar ancladas en un sentido de realidad. Y yo creo que lo otro que tú mencionaste, que es bien importante, es el diálogo, es el diálogo entre estos personajes. Como yo le digo a la gente, uno puede leer mucho a Shakespeare, pero ¿cuántos héroes o personajes de Shakespeare se te meten por dentro? O sea, son seres humanos complejos, ¿verdad? Pero tú no te vuelves amigo de Hamlet, del Rey Lear. Bueno, en algunas de las comedias quizás hay personajes, pero yo creo que eso es una de las grandes bellezas del Quijote, como una de las primeras grandes novelas, o la primera novela moderna, que es que esa relación de ternura, como tú dices, de amistad entre ellos, es admirable. Así que nada, queremos siempre recalcarle a los radioescuchas que nunca es tarde para leer al Quijote, y como vamos a ver aquí ahora, tenemos esta guía de cómo leer el Quijote, y quizás me gustaría que terminaras comentándome un poquito, ¿verdad? Yo te di esta lista y te dije, mira, pues a veces uno piensa que el Quijote lo vas a leer, tienes que leerlo en una buena edición que tenga comentarios para aclararte las palabras que no vas a entender. Lo puedes escuchar. ¿Llegaste en algún momento a leerlo y a escucharlo? Alternativamente hacía eso, depende de lo que estaba haciendo. Por ejemplo, yo camino mucho, ¿verdad? Y generalmente camino en silencio, porque es como una especie de meditación. Me gusta escuchar los pajaritos y los automóviles y los perros, lo que sea. Pero últimamente lo que hacía era que me ponía los audífonos y escuchaba al Quijote. Entonces llegaba a casa o al día siguiente, o lo que fuese, lo próximo, buscaba en mi Kindle por donde había ido la grabación esa que escuché, y entonces lo empataba. Así que era alternando leer y escuchar. Y estaba bien chévere esa mezclita. Y tú me enviaste muchos materiales de estudio, y pues yo al principio, como buen nerdo, pues me metí en todo ello, y bien pronto me di cuenta que o estudiaba el Quijote
o lo saboreabas. O lo disfrutaba. Y entonces encontré un término medio donde escuché las charlas del Echevarría, Iñedo, y leí alguna cosa que otra, y eso me daba suficiente contexto para entonces yo disfrutar, en vez de descuartizar a esta belleza. Claro que sí, claro que sí. Esa es una negociación sabia. Pues, más allá de estos comentarios iniciales, vamos entonces al asunto que nos trae en el día de hoy. Y quisiera continuar compartiendo esta gráfica que vamos a ver ahora, donde vamos a hablar del dolor crónico como un fenómeno de a cuánta gente afecta. El dolor crónico, como vemos aquí, y esta es una estadística de España, pero consistentemente se ve en otros países, de un 18 a un 20% de la población adulta sufre de dolor crónico, que es un dolor que dura más de 3 meses, ¿verdad? Y de esos que sufren ese 20%, quizás la mitad describen que tienen un dolor que les incapacita su capacidad de disfrutar la vida, de hacer las actividades al diario vivir. Así que obviamente estamos hablando de un fenómeno que afecta a muchas personas. Así que lo que a mí me gustaría es explicar un poquito qué es el dolor crónico. Y lo más importante, y esto yo creo que José Luis y yo lo vamos a poder discutir con muchos detalles, es que uno piensa que el dolor es de naturaleza biológica. Yo me di un mamellazo en la espinilla y yo tengo un dolor agudo, y ese dolor agudo provoca mi sensación de dolor. El dolor existe en el cuerpo, y esto es una de las premisas más equivocadas para entender el dolor, y en particular el dolor crónico. El dolor crónico siempre es biopsicosocial. Quiere decir, hay un componente biológico, hay una genética, hay un daño en el tejido, hay una inflamación, hay problemas al dormir. Todo eso son cositas que le tiramos al caldero, pero hay unos componentes psicológicos. Siempre que tú experimentas dolor, y más el dolor crónico, tú empiezas a generar una serie de pensamientos, de creencias que tú le asignas al dolor, y lo que ese dolor significa para ti. Y obviamente todos vivimos en un contexto social donde obviamente nos vemos matizados por el apoyo, la falta de apoyo, el entendimiento, el no comprender o no apreciar o no apoyarte con el dolor. Así que todo esto influye, y a mí me gusta decir que el dolor crónico reside en la confluencia de esas tres burbujas: la biológica, la psicológica y la social. Y nosotros, desde que salimos de entrenamiento, ¿verdad?, los médicos de familia nos hablan del modelo biopsicosocial, y verdaderamente a veces uno lo dice de la boca para afuera, pero en un momento dado tú empiezas a entender que todo lo que tú estás haciendo por el paciente para manejar sus posibilidades de vida es en ese entorno biopsicosocial, ¿verdad? Por eso es que hablamos del Quijote, hablamos del estoicismo como una filosofía para enfrentarse a la adversidad, porque todo esto nos puede ayudar. Así que vamos ahora a hablar de un modelo de dolor crónico y cómo el mindfulness, ¿verdad?, pudiera ser parte de esa consideración. Y lo que quiero, y aquí pues te invito a la conversación y a tus comentarios, José Luis. El dolor original se ve matizado por unos pensamientos negativos y obsesivos, ¿verdad? Uno quiere sacarse de encima el dolor. Eso, en la medida que uno no puede, cambia el afecto, ¿verdad? Esos pensamientos, esas intenciones se ven entonces matizadas por coraje, por frustración. Uno obviamente deja de hacer las cosas que uno le gusta porque tiene dolor.
se aísla, no tiene apoyo social, empieza una conducta defensiva y todo eso va alimentando. Y al trabajar con pacientes con cannabis medicinal, yo me doy cuenta que la mayoría de ellos vienen a buscar un tipo de alivio más integrado. Y por eso es que hace tanto sentido explicarles que sí, el cannabis puede ser una medicina más segura que, digamos, un Vicodin o un Oxycontin, pero estás sustituyendo una medicina por otra si no haces este proceso de envolvimiento en, como vemos aquí, en repensar cómo te enfrentas al dolor, atender ese dolor y empezarlo a ver en otra perspectiva, y obviamente estar seguro que puedes hacer otras cosas para saborearte la vida y no sentirte que la vida no vale la pena vivirla. Así que háblame un poco, José Luis, de la tarea del mindfulness, ¿verdad? Como una herramienta que nos puede ayudar en este proceso. Y vamos ahora a pasar a la cámara donde nos estamos viendo ambos. Vamos a ver, ahí está. Mindfulness es uno de las estrategias de meditación, donde lo que hacemos es sentarnos tranquilamente y usar como ancla algo simple, generalmente la respiración. Con eso quiero decir que llevamos nuestra atención a la respiración y simplemente estamos con cualquier cosa que se presente. Y se presentan pensamientos, se presentan dolores, se presentan sonidos, toda la variedad de fenómenos que se presentan en nuestros sentidos. Los aceptamos, algunos son agradables, otros son muy desagradables, otros son aburridos, y todos están bienvenidos a la fiesta. Suena fácil, es simple, pero no es fácil, porque estamos tratando de crear un total aceptación de cualquier cosa que esté ocurriendo. En el caso del dolor, por ejemplo, porque esto surge, y soy monje budista y sé de dónde vienen estas cosas. Esto viene de la India de hace 2500 años, con una persona cuya misión era aliviar el sufrimiento. Eso era, literalmente. Decía, mi misión es aliviar el sufrimiento, y mira, creo que si haces esto y esto, vas a ayudar a aliviar el sufrimiento tuyo y ajeno. Porque si alivias el tuyo solo, sin aliviar el ajeno, pues no estás aliviando nada, no está ocurriendo nada. Tiene que ser una cosa en conjunto, pero bueno, así que el sufrimiento puede ser el sufrimiento del alma, ¿verdad? Te despertaste triste, te despertaste frustrado, te despertaste con ira, ¿verdad? Estás sufriendo, todo eso es dolor, ¿verdad? Si yo estoy triste, yo estoy sintiendo un dolor, hermano, literalmente es aquí. El dolor crónico al que tú te refieres es simplemente otro estilo de sufrir, con un énfasis tal vez un poquito más localizado en ciertos aspectos físicos, ¿verdad? En el cuerpo. Entonces, una cosa que te das cuenta cuando emprendes esto de la meditación es que es muy práctico separar la mente y el cuerpo, ¿verdad? Es muy práctico, igual que separar la nariz de la oreja es muy práctico, ¿verdad? Pero la nariz y la oreja son la misma cosa que se llama cuerpo, son parte de la misma cosa que se llama cuerpo. Y la mente y el cuerpo son una unidad, es la misma cosa. Lo que pasa es que es práctico para nosotros, la manera que funciona nuestro cerebro, separar y hablar de la mente y hablar del cuerpo. Pero si vemos que es algo, que son dos aspectos de la misma cosa, se nos hace más fácil trabajar con cosas como el dolor, porque vemos el efecto que pueden tener nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo, nuestras percepciones, nuestras creencias sobre la manera en que vivimos este dolor.
El dolor no es que se vaya ahí, el dolor no se va. Porque cuando el dolor nacemos, de nuevo, puede ser dolor del alma, Claro. o puede ser dolor físico, pero siempre vamos a bregar con dolor. ¿Okay? Pero sí podemos tratar de emprender ciertas prácticas que permiten que en vez de estar peleando contra él, porque eso ya es otro dolor que le estás metiendo encima, ¿okay? Está el dolor y, ay Dios mío, que se vaya, porque no puedo ni cocinar, no puedo moverme, no puedo hacer lo que hacía antes, no puedo hacer nada porque no se va. ¿Ok? Entonces empiezo a luchar con él. Vete. ¿Okay? Así, además de sentir el dolor, estoy peleando con él, estoy complicando la cosa. Suena antiintuitivo o contraintuitivo, pero al meditar tú te sientas y simplemente lo aceptas y lo estudias y ves. Vamos a suponer que te duele, tienes un dolor crónico en el hombro. ¿Okay? Sientas. Y esto con la práctica se hace más fácil. Las primeras veces pudiera ser bien difícil. Que tú puedas sentarte tranquilo y no querer seguir tocándote, masajeándote. A prestarle atención, porque lo que queremos es distraernos y que se vaya. Y lo que estás haciendo al meditar es lo opuesto. Te sientas y vamos a estar con él. ¿En dónde es que se siente? ¿Cómo es que viene? ¿Cómo es que se va? Ay, mira los pensamientos que tengo asociados a ello. Ay, mira las emociones que tengo. Ay, tengo pues, la ira o la tristeza. Mira todo esto que está ocurriendo. Mira todo este conjunto de fenómenos alrededor del dolor. Entonces es como algunas de esas cosas que ocurren en tu mente, tus emociones, no te ayudan. Claro. Fíjate, hay algo que una vez yo creo que tú compartiste conmigo, en términos, yo creo que fue el Buda que dijo eso, que cuando tú recibes el dolor de un flechazo en el blanco, en la diana, ¿no? En el bullseye, y tú no hay necesidad de tirarle otro flechazo, ¿verdad? Y es la idea de que uno puede echarle leña al fuego del dolor por lo que uno hace, ¿verdad? Y es parte, ¿verdad?, de la esencia del budismo. Hablamos un poquito de eso, porque de nuevo, es evitar el sufrimiento, y yo creo que el Buda obviamente anticipó toda la tradición, tanto estoica como la tradición de la terapia cognitiva conductual, que básicamente nos enseña, espérate, tienes que cambiar la forma en que piensas y actúas en torno al dolor para no añadirle más fuego a la leña de esa molestia. Sí, a lo que tú haces referencia es a un... bueno, la manera en que yo lo aprendí, la vez que lo aprendí, es sobre cuando estás aprendiendo a hacer algo. Y estás aprendiendo a hacer algo y lo haces mal, y lo haces mal, y lo haces mal, y de pronto lo haces bien, aunque sea un momentito y un detallito. Déjalo ahí, descansa. No te apegues a volver a hacerlo bien de nuevo. Déjalo ahí. El día siguiente. ¿Okay? Pero en el sentido de añadir la leña al fuego y la meditación, es que es muy simple. O sea, uno habla de esto, pero de verdad es muy simple. Es simplemente sentarte tranquilo un rato y aceptar todo lo que esté ocurriendo. ¿Okay? Cuando uno dice aceptar todo lo que esté ocurriendo, a veces la gente piensa, pues todo está bien en el mundo aunque no lo esté, y todo está bien en mi cuerpo aunque no lo esté, y que se chave. No, eso no es lo que uno se refiere. A lo que uno se refiere es, tú tomas todas las medidas, ¿verdad? Tú tomas tu cannabis o lo que sea, haces tus estiramientos, cuanto tú puedas hacer para aliviar tu dolor. ¿Okay? Pero, una vez hecho eso, ese dolor va a estar ahí todavía, tal vez un poquitito más suavecito, ¿verdad? No quiere decir que tú no hagas esas cosas, pero también añade la aceptación. Sentarte a aceptar las cosas como son. Y las cosas como son, si son que, aún haciendo todas estas cosas, todavía el dolor me molesta, pues vamos a aceptar eso. Eso va a ayudar a que podamos vivir con él de una manera más efectiva, que podamos tal vez hacer cosas que nosotros mismos nos limitamos pensando que no puedo. Claro.
José, hay algo que yo creo que quiero que le explique a la gente. La gente piensa que el meditar o la atención plena es un acto formal, meditativo, lo cual lo es, pero también uno continuamente puede tener atención plena en cualquier momento. O sea, yo llamo las tácticas guerrilleras o las tácticas de momento a momento. O sea, estabas en el tapón y ya, por ejemplo, yo el tapón lo veo como yo cada vez que hay un tapón digo, qué enorme alegría de que yo tengo ahora este espacio para yo escuchar a mi Juan Sebastián Bach o oír mi bossa nova. Y entonces como que ya es un momento de atención plena. Háblame un poquito de eso. Sí, la meditación formal es tú separar un tiempo y un lugar y hacer una práctica específica, ¿verdad? Que tiene que ver con la atención. Y no voy a entrar en eso ahora, eso es meditación formal. Bien. Pero lo que queremos es que todo lo que hacemos en la vida, aparte de la meditación formal, sea algo que hacemos con cabalidad, prestando atención, consciente de la interrelación que hay entre todo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, esto me pasa mucho, yo estoy trabajando y una vez estoy enfocado porque no me gusta que me distraen, y viene mi esposa, me dice, José, necesito tal cosa, ¿verdad? En ese momento, o me quedo yo en mi mundo, ¿verdad? Donde me voy a molestar y no le voy a hacer caso, o voy a estar prestando atención a lo que está ocurriendo, que lo que está ocurriendo es que está entrando un ser humano pidiéndome ayuda y veo la relación que hay entre los dos, veo que hay una relación y, ¿qué necesitas? ¿Okay? Es bien simple, no es muy complicado. Claro, claro. Tú estás en cebolla, presta atención para que no te cortes el dedo. ¿Okay? Claro. Estás en el tapón, como tú dijiste. Lo que haces es que llevas la atención a tu cuerpo. Estás en el tapón, estás en tu mente, ¿sabes? Molesto y estás, tú sabes, voy a llegar tarde donde quería ir, o estoy perdiendo tiempo, qué sé yo, pero trae esa atención un momentito a tu cuerpo. Respirar es un momento del cuerpo, son sensaciones corporales. Escucha, sensación corporal, estás escuchando a Bach en tu caso. Tal vez otra persona simplemente está en silencio y quiere escuchar el aire acondicionado del carro. Claro. Pero es venir a los sentidos. Salir de tu mente, de los cuentos que tienes, de que no quieres que esté ocurriendo lo que sea que está ocurriendo, y vienes a tus sentidos. Es siempre volver a tus sentidos. O esté ocurriendo lo que esté ocurriendo. Estás en el trabajo, estás como paciente, estás... Y sí, eso es una práctica, porque eso es lo que queremos. Queremos que nuestra vida sea una vida despierta, dándonos cuenta constantemente de la relación entre todos y nuestro efecto sobre todo. Sí. O sea, esa frase creo que es de John Kabat-Zinn que dice con amabilidad, curiosidad y sin enjuiciamiento. O sea, de momento a momento traer esos tres componentes, amabilidad, curiosidad y no enjuiciamiento. Porque amabilidad es tratarte con cariño, a ti y a todo lo que hay. O sea, a ti y a tu amistad, y a quien te encuentre, y al planeta, y a los árboles. Eso es lo que es tratarte con cariño. En este caso a ti, porque del saque, como eres un ser humano, vas a cometer errores constantemente. Errores medidos contra lo que tú entiendes que no son errores, ¿verdad? Contra tu versión idealizada de ti mismo, tú vas a estar cometiendo errores constantemente. Así que trátate con cariño porque eres un ser humano. ¿Okay? Esa es la naturaleza humana. Somos muy complejos y metemos las patas. ¿Cuál era lo otro que me dijiste? Curiosidad y no enjuiciamiento. Ok, la curiosidad es esto de apertura, de estar abierto a todo lo que está ocurriendo en cualquier momento, ¿verdad? Curiosidad por todo, tú sabes, curiosidad por todo. O sea, la gente ve a la gente sentada en meditación horas y horas y dice, pero Dios mío, no están aburridos. No está aburrido. Porque si te abres, si simplemente te abres a todo lo que está ocurriendo, tus pensamientos, lo que estás sintiendo, es un mundo inagotable.
O sea, es un mundo inagotable. Esa curiosidad, salirte de tu pensamiento, curiosidad por lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en ti, que es inagotable, es una maravilla, es un chaval milagro. Claro, claro. Y lo otro es no juzgar. Y ahí es donde me gustaría tener una conversación con Kabat-Zinn, porque por un lado es verdad que no estás juzgando, sobre todo en meditación formal. Cuando estás en meditación formal no estás juzgando. Cualquier cosa que se te ocurre que quieres matar al perro del vecino, muy bien, eso es lo que está ocurriendo. Obsérvalo. Quiere matar al perro del vecino y deja que ese pensamiento vaya y tome su curso y se fue y sigue, volviste a la respiración. Muy bien, ok. Pero en realidad no vas a ir a matar al perro del vecino. Luego, cuando estás llevando el mindfulness, esta forma de ver las cosas a tu vida cotidiana, pues siempre estás juzgando. O sea, tú tienes unos valores y tienes unas reglas éticas que con un poquito de suerte se fueron fortaleciendo en tu meditación formal, pero claro, te guían, ¿okay? Porque a veces tu propia naturaleza o tu propia práctica de meditación te lleva a saber así en un instante qué es lo correcto y lo no correcto, pero otras veces tú necesitas una guía ética, necesitas una moral, algo que te diga esto está bien y esto no está bien, o sea, esto es lo más conveniente y esto es lo que... Así que sí, es no juzgar cuando estás en meditación formal, eso es completamente cierto, pero una vez nos levantamos, aún teniendo esta perspectiva de mindfulness en la vida cotidiana, por lo menos hay un aspecto ético y moral que es importante. O sea, es serenidad para ser virtuoso. O sea, por eso es que vuelvo y digo, yo creo que los estoicos eran unos filósofos tan útiles, porque ellos decían primero, somos seres racionales y gregarios, dependemos de otros, y la meta de todo ser humano es ser una persona virtuosa, una persona buena, y todo lo que tú haces en la navegación de la vida no es otra cosa que tratar de aprender a reconectarte con la virtuosidad que está innata en todos nosotros, porque eso también me parece que es un pensamiento bien budista, ¿no? Que la virtud o la bondad no es externa, es inmanente. Lo que hay que hacer es conectarse con ella, ¿no? Sí, eso es bien interesante lo que has dicho. Hay algunas tradiciones religiosas que postulan que el ser humano es malo, su raíz fundamental es problemática. Y entonces hay otras tradiciones, el estoicismo, que no es una religión, pero es una filosofía, y el budismo, que quien diría que es una religión, otros dirían que no, que plantean el otro punto de vista, que uno de naturaleza es bueno y contiene sabiduría y bondad. El trabajo de la vida es despertarnos a eso. Es despertarnos a eso, porque no siempre actuamos de manera sabia ni compasiva, pero eso está ahí, y es como desempolvar. El trabajo de la vida es desempolvar, porque está ahí. Pues mira, me gustaría retomar el tema del dolor crónico, y compartir con las personas que nos están escuchando algo, y seguimos discutiendo sobre la naturaleza de la meditación, pero yo quiero explicar un poquito de cómo es que trabaja el dolor a nivel del sistema el sistema nervioso central. Y como vemos aquí, básicamente esto es un esquema un poquito complicado, pero es para que ustedes vean que el dolor tiene que subir al cerebro. Esto es un corte del cerebro de adelante para atrás, lo que están viendo en la parte de arriba. Y cuando usted se da ese mamellazo tiene que ir de la espinilla y subir, y tiene que hacer unas conexiones en unos centros del relevo
que, o sea, obviamente usted no tiene un solo cable que va desde la espinilla hasta la parte de la corteza que dice, te diste un mamellazo en la espinilla. Hay una serie de puntos de relevo, ¿verdad? Y esto lo decimos para que entendamos que este circuito es un circuito de sub y baja. Subió la señal del mamellazo, bajó la señal del cerebro de qué vamos a hacer en relación al mamellazo. Y aquí es que yo quiero que ustedes entiendan que en el área de relevo, en el área del medio entre la espina dorsal y el cerebro, hay unas áreas alrededor de ese centro de relevo que está alrededor del sistema del drenaje del cerebro, que es por donde sube y baja el líquido encefalorraquídeo, que básicamente es el líquido, ¿verdad?, que baña todo el cerebro. Y ahí es que están unos núcleos que liberan cannabinoides y opiáceos internos. En otras palabras, el cuerpo tiene este centro para poder hacer esta modulación. Y aquí estamos viendo pues precisamente cómo me di el mamellazo, y ese mamellazo subió, hizo conexión en el centro de relevo y siguió para arriba. Pero entonces aquí está lo interesante, que como estamos viendo aquí, esta fibra verde básicamente es un switch para dimear esa intensidad del mensaje de dolor que sube y baja. Y cuando usted tiene eso activado, y lo puede activar con el sistema propio suyo interno de cannabinoides, o puede activarlo con los cannabinoides externos. Y obviamente esto es importante entenderlo, porque como siempre me gusta decir, yo le doy a mis pacientes cannabis medicinal y mucho más. Y ese mucho más, pues obviamente tiene que ver con esta medicina mente y cuerpo, y con el mindfulness. Así que vamos a retomar, ¿verdad?, esa discusión del mindfulness como una herramienta más de lo que nosotros podemos hacer para reentrenar el cerebro. Y vamos a hablar de este concepto, yo creo que es bien importante. Cuando usted empieza a tener una sensación de dolor crónico, es muy parecido a cómo usted responde a un estrés postraumático. Usted estuvo a punto de morir en un accidente en una intersección donde usted tenía la verde y se comieron la luz y le metieron el mamellazo, y usted sobrevivió, pero recibió cantazos al cuello, tiene whiplash injury, y ahora cada vez que usted pasa por una intersección, usted está hipervigilante, ¿verdad? Porque yo creo que es importante que la gente entienda que nuestro sistema de defensa, de alarma, es un sistema biológico primitivo. O sea, hace 90.000 años atrás, usted tenía que estar hipervigilante, porque si venía un tigre, usted tenía que ver si usted podía pelear, usted tenía que huir, o usted tenía que hacerse el muerto, a ver si no lo notaban, ¿no? Y esos son mecanismos que obviamente cualquier animal hoy en día aprende, pero apaga. O sea, si ve que no se lo comieron, que se fue el peligro, apaga. Nosotros nos quedamos prendidos. Y ese quedarnos prendidos lo que hace es que aumenta el volumen del dolor. Y entonces gran parte de los expertos en manejo de dolor crónico, lo que están diciendo, usted tiene que volver a reentrenarse, a bajar la intensidad de ese botón de dolor, y lo tiene que hacer con una serie de herramientas, incluyendo mindfulness, pocillitos de placer. O sea, si usted está dolorido y usted se sonríe, usted ve una película de Charlie Chaplin, usted ve a Carol Burnett, usted ve a Don Cholito, si usted tiene una musiquita agradable, aromaterapia, todas esas cosas empiezan a bajar o a modular la sensación de dolor.
¿Tú entiendes que eso es parte del entrenamiento del mindfulness en términos de modular, bajar esa respuesta automática de hipervigilancia? Mira, parte de lo que hacemos cuando hacemos esta práctica de la meditación es que estamos tratando de descondicionarnos. Nosotros desde que nacemos estamos condicionándonos a nuestro ambiente. Y estamos socialmente condicionados, ¿verdad? Nos enseñan a hablar, nos enseñan a comportarnos, nos enseñan a cruzar la calle o no. Así que nos vamos condicionando socialmente y también nos vamos condicionando físicamente. Si te diste un mamellazo contra tal piedra, pues ya tú sabes que cuando tú pasas por ahí tú le das una buena curva para que no te lleve el dedo. Así que físicamente nos vamos condicionando también y es muy parecido a lo que tú estabas hablando ahora. Y parte de lo que emprendemos cuando estamos en la práctica de meditación es observar este condicionamiento y suavizarlo. Suavizarlo porque es condicionamiento que a veces es útil y a veces no es tan útil. Y es automático ya, igual que, como tú bien dijiste, te pasas por un evento traumático o tienes un dolor crónico, pues entonces ya es automático responder a él de cierta manera. ¿Okay? Pero si puedes ver los componentes de ese automatismo y ver que es automático y ver que es un acondicionamiento y que estás condicionado, pues eso en cierta medida te puede ayudar a estar con él de una forma un poquitito menos automática y más, mira, no tengo que alarme los pelos por tal cosa, porque, bueno, tal vez no es tan malo, tal vez la mitad de lo malo está en el coco y la otra mitad es que de verdad están las células dañaditas. Bueno, pero la mitad del coco, como veo cómo funciona, puedo, o sea, que suavice un poquitito. Así que por un lado está eso, ¿verdad? Estamos condicionados, entonces estamos viendo cómo estamos condicionados y entonces de cierta manera eso nos ayuda a suavizar ese condicionamiento, tal vez reprogramarlo, no sé, pero bueno. Y por otro lado está lo otro que hemos conversado ya de la aceptación. Simplemente el hecho de aceptarlo, porque parte de nuestro condicionamiento es querer rechazar todo lo que nos duele, o sea, rechazarlo ferrimamente. Entonces, ¿qué tal si tratamos algo diferente? ¿Qué tal si en vez de rechazarlo le abrimos la puerta de que entren a la fiesta? A ver qué pasa. Estaría curioso, investiguen, siéntense, trátenlo, vayan qué pasa. Cuando en vez de querer de manera reflexiva y automática luchar y pelear y darte los pelos porque te duele, simplemente siéntate a observarlo, a ver cuáles son tus pensamientos, cuáles son las sensaciones y es lo que está ocurriendo ahora, es lo que eres tú en este momento, vas a pelear contigo mismo. Definitivamente. Me gustaría traer a colación, ¿verdad? Porque yo creo que mucha gente que nos está escuchando de nuevo dice, bueno, ¿y dónde yo puedo conseguir más información sobre el mindfulness? Y quería compartir este website que nos hablaras un poquito, porque yo sé que tú participaste. Palusa Mindfulness está basado en el trabajo de John Kabat-Zinn, ¿verdad? Que es un gran investigador, neurobiólogo de la Universidad de Massachusetts, y creó lo que se llama el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, ¿verdad? Que lo estamos viendo aquí. Obviamente, esta es una herramienta gratuita, está en español. Háblanos un poquito de cómo la gente puede usar esta herramienta. Sí, realmente es una herramienta bien útil. Hace un tiempito que yo no entro aquí en el site, pero yo tomé este curso hace muchos años y fui parte del equipo que lo tradujo al español. Y es bien valioso que esté en español, ¿no? Porque pues,
cualquiera que aquí en Puerto Rico que quiera usar el español puede ir ahí y accesarlo. Y mira, ahí es bien simple, son una serie de lecturas y de videos que tú llevas a tu propio paso, lo puedes llevar semana por semana si quieres, pero si no quieres, si, ¿sabes? La vida es complicada, lo vas llevando a tu paso y te van llevando por un curso típico de mindfulness secular, o sea, mindfulness terapéutico. Es bien práctico, como digo, es bien simple y tienen apoyo de una comunidad de gente. Y ahí hay un foro, y eso es bien chévere, sobre todo si estás haciendo esto por tu cuenta, y más ahora que está con la cosa del COVID y la gente suele estar más guardadito. Estas son prácticas que ayudan mucho a hacerlas en grupo. Así que tener un sitio donde tú puedes compartir y hacer preguntas y sentirte parte de una comunidad, pues no solo es chévere, si estás comenzando es casi esencial. Es bien difícil empezar esto solo. Después ya que tú llevas unos añitos, pues aún así, no hay nada como una comunidad, pero bueno, pero puedes plantearte un poquitito. Fíjate, y para que la gente tenga un saborcito, aquí cada semana hay unas tareas, pero si vamos aquí le damos a la práctica sentada, es vamos a tocar un segundito, es una idea de cómo se pueden usar estas herramientas. Déjame volver aquí a mi... Déjame detener el compartir la pantalla. Ok. Y entonces, son herramientas. Más allá de esta herramienta, tú quieres traer a colación alguna herramienta que esté local en Puerto Rico, que quieras mencionar a la gente en términos de grupos de apoyo. En Puerto Rico lo que más conozco es meditación budista, son grupos budistas de Zen. Zen es una rama del budismo que hace mucho énfasis en la meditación. Y le puedo referir a los websites de los dos grupos que más familiarizado estoy. Sé que hay una psicóloga que integra el mindfulness en su práctica de una manera formal. Uh-huh. No me acuerdo de su nombre, pero te lo puedo dar después y lo puedes compartir con tu audiencia más adelante. Puedo ver si consigo la referencia de esta persona, porque sería tremendo recurso para quien le interese esto. Y bueno, los dos grupos de meditación Zen que conozco son... tratando de acordarme de los websites, ¿no? Para no claro. Déjenme... Pero nada, o sea, en lo que lo buscas, yo te voy a dar espacio a que hagas eso. De nuevo, cuando yo trabajo dolor crónico de forma y con manejo integrado, la gente viene a buscar cannabis medicinal. Me gusta siempre decirles que, y esto es un concepto que quiero compartir también, es la bendición del efecto placebo. Cuando hablamos del efecto placebo, muchas veces pensamos que es el embuste, o sea, eso no hace nada. Todo lo contrario, el efecto placebo es que usted tiene fe en que algo va a funcionar, y esa fe no necesariamente es consciente, puede ser inconsciente. Por eso es que cada día en los ensayos clínicos se vuelve más difícil cernir el factor fe, porque tú estás siendo intervenido. Entonces te dicen, José Luis, mire, usted a lo mejor va a recibir o no va a recibir la medicina exitosa. Y ya tú tienes dentro de ti, bueno, tengo un 50% de posibilidades de recibir lo que me va a venir bien. Y muchos de estos estudios tú tienes que el efecto placebo ronda en un 35 y la terapia efectiva está en un 50. Así que
Yo siempre le digo a la gente que el efecto placebo empieza con una relación médico-paciente de respeto y cariño. Si yo tengo cariño y respeto por ese paciente, si ese paciente está envuelto en una serie de rituales, porque yo creo que una de las cosas reduccionistas biomédicas más horribles es que te dicen, mire, usted tiene un problema, aquí está la pepa. Y entonces te desempoderan porque tú no haces nada más que tomarte la pepa, que es algo que viene de afuera. Esta psicóloga que hace mucho manejo de dolor dice, en la medida que tú le des una receta, le ritualices una serie de cambios a la persona, el mero hecho de la persona encajarse, envolverse en hacer eso, ya el efecto placebo se va a despertar. Así que me parece que eso es una consideración bien importante cuando hablamos de este proceso de sanación. Y fíjate, José Luis, que es bien interesante, estamos especulando con buena evidencia de que el efecto placebo es mediado por el sistema interno de cannabinoides. O sea que, en otras palabras, esto que yo te estaba explicando, ese switchecito que modula el volumen, puede ser lo que estamos llamando efecto placebo, y es el sistema interno de cannabinoides. También tenemos datos de que la meditación aumenta los niveles de anandamida, que es un opiáceo, un endocannabinoide interno, y ananda, como tú muy bien sabes, viene del sánscrito, que quiere decir, no sé cómo traducir bliss, pero es como gozadera suprema, no sé cómo, pero, o sea, así que, de nuevo, todos estos temas atan al proceso de autosanación. Mira, lo que he encontrado. Muy bien. Mi amiga Sandra Laureano es maestra de Zen, de meditación Zen, y a ellos lo pueden conseguir a través de Facebook en centrozensoto.pr. Aquí lo estoy poniendo. Centro Zen Soto. Sí, .pr. A ver. .pr. Aquí les estoy poniendo así es, ¿verdad? Y ahora vamos a verlo. Y estos son herramientas que queremos que obviamente usted las vea como una receta, ¿verdad? De la misma forma que le damos un Percocet o le damos un ibuprofen, pues que considere que todas estas herramientas atadas pueden, aquí está, Centro Zen Soto. Vamos a compartir aquí ahora la página, que la tenemos por aquí. Ahí está. Ahí la estamos viendo. Déjeme entonces irme aquí y cambiar mi cámara, y ahí la estamos viendo. Ahí estamos en el Centro Budista Zen Soto. Vamos a darle ahora una pantalla, vámonos a pantalla grande para que lo vean. Ahí está la información que está en Venus Garden en San Juan, el Centro Budista Zen Soto. Así que, amigos, el mensaje que hemos compartido en el día de hoy, y ya pues estamos terminando con el tiempo asignado, es que estas herramientas unidas pueden transformar el manejo del dolor, el manejo de la sensación de bienestar pleno, de felicidad, de que usted se sienta que está en la ruta de ser una mejor persona, una persona más virtuosa, más libre de sufrimiento innecesario. Últimas palabras, querido amigo José Luis, antes de despedirnos. La última palabra del Quijote. Vale. Perfecto. Gracias, José Luis. Hemos estado hablando con José Luis Díaz de Villegas, monje budista, artista gráfico, padre, hermano, muchas cosas, y gran amigo. Hemos sido amigos. Ha sido mi paciente y yo he sido también su estudiante, así que honro nuestra amistad, y honro la amistad que empezó con tu padre, que, como tú sabes, fue uno de mis primeros
paciente y siempre lo tengo presente y siempre lo medito, el gran José Luis Díaz Villegas padre, don Paco Villón, como todos conocíamos, y nuestra amada Graciela Díaz de Villegas, tu madre, que los dos fueron los más entrañables amigos que he tenido en mi vida. Que así sea. Amigos, saludemos.